pasa cuando una persona siente frío? Cuando una persona siente frío, aparte de fascicular sus músculos, como les explicaba el doctor Elías, ¿qué es lo que hace el sistema cardiovascular para tratar de ganar un poco de calor? ¿Qué es lo que hace? Hace que la sangre viaje más rápido, el corazón bombea con mayor fuerza, ¿cierto? Porque ustedes han aprendido en física que hay un concepto que se llama energía cinética, ¿cierto o no? Que es la energía que se obtiene a partir del movimiento. La sangre viaja más rápido, se genera energía cinética, se genera ese tipo de energía calor y nosotros sentimos un poco más de calor. Entonces, digamos que el sistema cardiovascular también ayuda a regular la temperatura corporal. ¿No les ha pasado que cuando hace frío en las noches tienen más ganas de ir al baño? Y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando hace calor no me da ganas de ir al baño? ¿Por qué cuando hace frío sí? Eso es porque tu corazón está bombeando más fuerte, ¿cierto? La sangre está viajando con mayor velocidad, más veces pasa por el riñón filtra más y forma mayor cantidad de orina, ¿cierto? O sea, tú ganas calor, pero ¿a qué costo? Al costo de formar más orina. Y eso es una consecuencia. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el sistema cardiovascular? Distribuye hormonas y sustancias químicas. Ustedes saben que las hormonas son moléculas que pueden viajar por la sangre a todo el cuerpo, ¿cierto o no? Por ejemplo, cuando una glándula forma hormonas, esa hormona va a la sangre y puede generar efectos en muchos tejidos del cuerpo. Las hormonas entonces viajan por la sangre y algunas sustancias químicas, como por ejemplo vitaminas, algunas sustancias químicas como medicamentos que van a ver el próximo semestre cuando lleven su curso de farmacología, ¿sí? ¿Qué otra función tiene el sistema cardiovascular? Regula el agua y los electrolitos. ¿Cómo así? Les cuento. El corazón, la aurícula, para ser más exacto, libera un péptido. Un péptido. ¿Cómo se llama ese péptido? Se llama péptido auricular. ¿Por qué? Porque lo libera la aurícula. Pero tiene otro nombrecito más. Péptido natriurético auricular. ¿Por qué se le llama péptido? Porque tiene 28 aminoácidos, según sus clases de bioquímica. ¿Hasta cuántos aminoácidos se consideran polipéptidos? ¿Hasta cuántos? ¿Hasta cuántos? 50, ¿cierto? Entonces tenemos 28, sigue siendo péptido. Péptido natriurético, ¿qué significa Na? Significa sodio. Urético, ¿qué significa? Que se está eliminando por la orina. O sea, el corazón, su aurícula, libera el péptido natriurético auricular, el cual hace que se elimine el sodio. Pero el sodio, ¿a quién jala? ¿A quién jala el sodio? El sodio jala agua, ¿cierto? Entonces, se elimina sodio cuando hay exceso y se elimina agua también cuando es necesario. Por eso, si ustedes ven ahí, una función del sistema cardiovascular es regular los electrolitos. ¿Cuál es el electrolito más importante del medio interno? El sodio, ¿cierto? Lo regula. Pero de pasadita también me está regulando ¿qué cosa? Me está regulando los niveles de agua. ¿Se entiende? Pregunta, si mi cuerpo pierde agua, ¿mi sangre va a tener más volumen o menos volumen? Y si hay menos volumen, ¿hay más presión o menos presión? Más. Si hay menos volumen, más presión. Si hay menos volumen, ¿qué hay? Menos presión. Quiere decir que cuando nosotros tengamos un pico de elevación de presión, eso es peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace mi corazón? Libera este péptido, ¿cómo se llama? Péptido natriurético auricular, ¿cierto? Eso hace que se elimine sodio, que se elimine también, ¿qué cosa? Agua, y puede bajar un poco la presión arterial. Entonces, díganme, ¿la última función corresponde o no corresponde? ¿Cuál es la última función del sistema cardiovascular? Mantenimiento de la presión arterial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El sistema cardiovascular puede también regular la presión arterial. Miren todas las funciones que tiene el sistema cardiovascular, ¿cierto? Y esta última función es muy interesante porque, díganme, ¿ustedes creen que su presión está estable todo el día? ¿Ustedes creen? No. Hay momentos en los cuales ustedes están estresados, como en un pasito, por ejemplo, ¿y qué pasa con su presión? Sube, ¿cierto? Y si tu presión sube, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Qué forma tu corazón? Péptido natriurético auricular, el cual fomenta la eliminación del sodio con agua y tu presión baja. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu presión baja demasiado? ¿Qué hará tu sistema cardiovascular? Tu cuerpo activa un mecanismo que se llama renina-angiotensina-aldosterona que eleva la presión arterial, ¿sí? La gran pregunta es, doctor, ¿y cómo mi cuerpo
sabe que se subió o se bajó la presión? ¿Cómo el cuerpo puede saber eso? Porque nosotros en el cuerpo tenemos unos sensores de presión, que son los famosos baroreceptores. ¿Dónde tenemos los baroreceptores? Por ejemplo, lo tenemos acá, en el callado de la aorta, ¿cierto o no? ¿Dónde más tenemos un baroreceptor importante? Acá, arribita, en el seno carotídeo, que es donde se bifurca la carótida en externa y interna, ¿cierto? Ahí tenemos baroreceptores que son los que detectan los cambios de presión. Si mi presión baja mucho, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si mi presión está muy alta, se forma péptido natriurético auricular. La cosa es que mi presión se regula. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el sistema cardiovascular, como estamos viendo, tiene varias funciones. Si vemos el sistema cardiovascular desde el punto de vista anatómico, podemos decir que tiene una anatomía parcialmente sencilla de aprender. Está formado por un corazón, que sería la bomba que empieza, valga la redundancia, a bombear la sangre por los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Arterias, venas, capilares, ¿cierto? Y aparte también tenemos la sangre. O sea, tenemos corazón, vasos sanguíneos y sangre. Esos serían los componentes de este sistema cardiovascular. Algo realmente sencillo de poder aprender. Esto de acá, ¿cierto? Los tipos de circulación. Chicos, ¿cuántos tipos de circulación hay? 2. Circulación sistémica, disculpen, yo sé que es ofensivo esto que les estoy enseñando, pero está dentro del temario, no tengo que tocarlo. Sí, yo sé, no, es muy sencillito, tú eres Marco, doctor. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Tenemos 2 tipos de circulación. La circulación mayor, o llamada también sistémica, o la circulación menor, o llamada también pulmonar. ¿Dónde inicia la circulación sistémica, chicos? ¿Dónde inicia? ¿Quién bombea la sangre a todo el sistema, a todos los órganos de nuestro cuerpo? ¿Quién lo bombea? El ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que es el más gordito, el que tiene más músculo, ¿cierto o no? Ventrículo izquierdo. Lo bombea utilizando una arteria. ¿Qué arteria? La arteria aorta. Y lo lleva a todo el cuerpo. Lleva la sangre a todo el cuerpo, llevando altas cantidades de nutrientes y altas cantidades de oxígeno, para que nuestras células puedan alimentarse de oxígeno y de nutrientes. ¿Se entiende? Pero luego, ¿qué sucede? La célula coge ese oxígeno y le da a la sangre, ¿qué cosa? CO2, ¿cierto o no? Coge los nutrientes, ¿cierto? Y produce sustancias de desecho. Y esa sangre que regresa al corazón, ¿sí? Esa sangre que regresa al corazón, ¿sí? Mediante las aurículas, es recibida también por ¿qué ventrículo? Por el ventrículo derecho, ¿cierto? Que como tiene una sangre desoxigenada, la va a querer mandar ¿a dónde? Al pulmón para que se oxigene. ¿Y por dónde sale la sangre? Sale por una arteria llamada arteria pulmonar. Se va a los pulmones, se oxigena. ¿Cómo se llama el proceso de oxigenación? Intercambio gaseoso o hematosis, ¿sí? Naturaleza, ya no sé cuál. Hematosis, ¿cierto? Y luego regresa la sangre nuevamente a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y nuevamente se completa el ciclo. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Cuál es la circulación mayor? La que lleva la sangre a todo el sistema. ¿Cuál es la circulación menor? La que lleva la sangre hasta los pulmones, ¿cierto? Y así funciona el corazón. Así es como funciona, de una manera bastante sencilla, ¿sí? ¿Qué parte anatómica me interesa el día de hoy también hablar con ustedes? ¿Qué parte anatómica? No vamos a hablar de las arterias, las venas, ¿no? Pero sí me interesa hablar de un punto importante, sobre las válvulas. ¿Alguien sabe cuál es la función de una válvula? ¿Cuál es la función de una válvula? Porque ¿cuántas válvulas tenemos en el corazón, maestrazo? ¿Cuántas válvulas tenemos? 4. ¿Cuáles son? Cúspide y la otra No se acuerdan el nombre. ¿Alguien sabe de los otros que no se acuerdan cómo se llama? Ya, pero son las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿cierto? ¿Cuál es la función de una válvula? Evitar que la sangre viaje en un sentido retrógrado. O sea, si la sangre va hacia un lado, ya no debería regresar. ¿Se entiende? Por ejemplo, chicos, si yo tengo este corazón, miren este corazón, imagínense que yo tengo acá la sangre en el ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo se contrae y bombea la sangre. ¿Por qué arteria se va a la sangre? Si es ventrículo izquierdo. ¿Por qué arteria? Por arteria
aorta, ¿cierto? Pregunta, se está yendo por la aorta, ¿puede regresar al ventrículo? No. ¿Quién está ahí para impedir que regrese? Las válvulas semilunares o sigmoides. ¿Se entiende? Chicos, la sangre llega al corazón, ¿a dónde? ¿A dónde llega la sangre? ¿Por las aurículas o por los ventrículos? Chicos, la sangre por las aurículas. ¿De las aurículas a dónde va? A los ventrículos. Pregunta, cuando la sangre va al ventrículo, ¿puede regresar al aurículo? No. ¿Y quién se encarga que no regrese? Las válvulas aurículo-ventriculares. Chévere. Entonces, ¿cuál es la función de una válvula? Como lo ven acá. Permitir que la sangre vaya en un sentido y que no regrese. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si las válvulas fallan? ¿Qué pasa si una válvula falla, chicos? Eso es terrible, porque va a haber retorno de sangre. ¿Cómo se llama eso? Se llama regurgitación. Regurgitación. Y si hay regurgitación, ¿qué tiene que hacer el corazón para compensar eso? Tiene que latir con más fuerza, lo cual lo puede llevar a una arritmia y a un colapso del corazón, insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende, no? La regurgitación no es buena, ¿sí? No es buena. ¿Por qué la sangre regurgita? Porque no hay un buen sellado de las válvulas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Estamos bien con la velocidad de la voz? ¿Estoy hablando muy rápido de repente? ¿Sí? ¿Todo bien? Terminen de masticar y contesten, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Chévere. Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. A ver. Lo que vamos a ver ahora es una característica importantísima del corazón. Ustedes habrán leído en sus libros, o de repente por ahí en un curso les habrán dicho, que el corazón tiene un automatismo. ¿Qué significa que el corazón tiene un automatismo? Que no necesita del sistema nervioso para latir. No lo necesita. No lo necesita. Es más, en la práctica del corazón, que ustedes vieron, el corazoncito estaba en el sapito. Pero si nosotros sacábamos el corazoncito del sapito y lo colocábamos en la mesa, yo les apuesto que seguía latiendo. ¿Por qué? Porque el corazón no necesita del sistema nervioso para poder latir. No lo necesita. El corazón crea su propio potencial de acción. El corazón se excita por sí mismo, en otras palabras. ¿Se entiende? ¿Y eso por qué? Porque el corazón, chicos, el corazón tiene dos tipos de células. El corazón tiene células llamadas miocardiocitos excitables y tiene células que se llaman miocardiocitos contráctiles. ¿Sí? Repito, el corazón tiene miocardiocitos excitables y tiene miocardiocitos contráctiles. Los miocardiocitos excitables son los que dan la orden. Oye, ¿sabes qué? Contrae. ¿Y quién ejecuta esa orden? El miocardiocito contráctil. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Chicos, hablen. ¿Se entiende o no se entiende? Ah, ya, qué bueno. Pensé que estábamos en un aula de que estaba prohibido, doctor Elías hablar. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Tenemos miocardiocitos contráctiles, que son los que ejecutan la orden, los que se contraen, y tenemos miocardiocitos excitables, que son los que llevan la señal, los que llevan el potencial de acción. ¿Se entiende? Muy bien. Por ejemplo, ¿alguien ve acá en este gráfico una neurona? ¿Alguien ve una neurona? Doctor, mire, esta amarillita acá parece neurona. Estos no son neuronas, son miocardiocitos excitables. ¿Se entiende? Miocardiocitos excitables. Entonces, toda la historia comienza, chicos. Toda la historia comienza acá, en el nódulo sinusal. ¿Por qué se dice que el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón? Porque a partir del nódulo sinusal se forman los potenciales de acción. O sea, el nódulo sinusal tiene la capacidad de él solito, sin que nadie le excite, él solito forma sus potenciales de acción. ¿Se acuerdan que en una de las clases nosotros dijimos que para que una neurona, por ejemplo, una neurona forme su potencial de acción, ¿qué tenía que pasar a la neurona? Teníamos que excitarla. ¿Se acuerdan o no? Ya, el nódulo sinusal no necesita eso. El nódulo sinusal por sí mismo forma sus propios potenciales de acción. O sea, acá es donde surge todo. Pregunta, chicos, ¿en dónde tenemos el nódulo sinusal? Lo tenemos en la aurícula derecha, ¿cierto? Justo en la desembocadura de la vena cava, ¿sí? Ahí tenemos al nódulo sinusal. Pregunta, y creo que es muy lógico, si el nódulo sinusal está en la aurícula y ahí se forma el potencial de acción,
¿quién se va a excitar primero? ¿La aurícula o el ventrículo? La aurícula. Entonces lo que hace el nódulo sinusal, básicamente es excitar las aurículas. Excita primero las aurículas. Manda potenciales de acción a ambas aurículas y lo primero que se contrae en un corazón son las aurículas. Primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Y qué bueno, ¿no? Porque chicos, ¿por dónde llega la sangre? ¿Por qué parte llega la sangre? Por la aurícula. O sea, cuando llega la sangre a la aurícula, ¿quién se contrae primero? La aurícula se contrae y le pasa la sangre ¿a quién? Al ventrículo. Y después del ventrículo lo tiene, se contrae y la expulsan por todo el cuerpo. ¿Se entiende o no? ¿Qué pasaría si la aurícula y el ventrículo se contrajeran al mismo tiempo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No sé. ¿Dónde se va la sangre? No sé, sería una locura, ¿no? Pero no pasa eso. Lo que pasa es que primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Entonces, el nódulo sinusal es una estructura que forma sus propios potenciales de acción. Estos potenciales de acción son mandados a las aurículas se contraen primero, ¿cierto? Pero también ese potencial de acción va a excitar a otro nódulo, que sería como una segunda estación. Si va de sur a centro, sería la cultura y arriola, sería, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces acá en la cultura, entonces sería arriola, después viene la mano, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tenemos una estación, le manda el potencial de acción a las células del nódulo. ¿Cómo se llama este nódulo de acá? Si está entre la aurícula y el ventrículo, ¿cómo se llamará? Nódulo aurículo-ventricular. Y lo excita. Este nódulo, chicos, estaba entre comillas dormido. Y gracias a este potencial de acción es despertado, es excitado. ¿Qué hace ahora el nódulo aurículo-ventricular? ¿Qué es lo que hace? Se excita. Como se excitó, ¿qué dice? Oye, el sinusal está formando potenciales de acción. Yo también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Y empieza a formar sus propios potenciales de acción. ¿Se entiende? O sea, ¿quiénes forman potenciales de acción, chicos? ¿Quiénes? El nódulo sinusal. Y cuando este potencial de acción despierta o activa el nódulo aurículo-ventricular, ¿quién forma ahora el potencial de acción? El nódulo aurículo-ventricular. Pregunta, chicos. ¿El nódulo aurículo-ventricular formará potenciales de acción a la misma velocidad que el sinusal? No. ¿Será mejor o más lento? Más lento, ¿cierto? Más lento. Chicos, quiero que se metan esto en la cabeza. El nódulo aurículo-ventricular, que estaba así, atrás, estaba dormido, viene el potencial de acción del nódulo sinusal, lo despierta y dice, oh Dios mío, tengo que yo, como nódulo aurículo-ventricular, tengo que hacer que se contraigan. ¿Qué estructura? ¿Qué le falta contraer? ¿Se imagina? O sea, ¿qué es más grande? ¿Las aurículas o el ventrículo? El ventrículo. Entonces, imagínense que cada uno de ustedes es un miocardiocito contráctil del ventrículo. ¿Puede ser o no? Todos ustedes son un ventrículo, acá es una célula muscular del ventrículo, ¿se entiende? Y yo soy el nódulo aurículo-ventricular. O sea, yo tengo que activar a cada uno de ustedes y eso va a ser difícil o fácil. Va a ser recontra difícil. Afortunadamente, al nódulo aurículo-ventricular lo ayudan. ¿Quién lo ayuda? Si ustedes ven acá, el nódulo aurículo-ventricular, que es el que está acá, va a crear sus potenciales de acción y gracias a unas estructuras que se llaman haz de His, que tiene también dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, va a ayudar a que el potencial del nódulo aurículo-ventricular pueda viajar en esta dirección. ¿Se entiende? ¿Pero falta o no falta todavía? Falta, ¿no? Afortunadamente tenemos otras estructuras que se llaman las fibras de Purkinje, que como ustedes ven ahí, se distribuyen, se meten entre las células, ¿cierto?, de los miocardiocitos contráctiles y empiezan a estimular a cada uno. ¡Wow! ¡Qué bacán! O sea, el nódulo aurículo-ventricular ¿trabajó solo? No. ¿De quién se ayudó? Del haz de His y de las fibras de Purkinje. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué decimos que el corazón tiene automatismo entonces? ¿Necesita del sistema nervioso para excitarse? Por ahí alguien alzará la mano y dirá, sí, doctor. Yo vi en mi práctica con el doctor Elías Ernesto Aguirre Ciancas, yo vi de que cuando él colocó adrenalina, ahí recién empezó a contraerse. ¿De verdad empezó ahí recién a contraerse? El corazón está corriendo. La adrenalina, que es lo único que hizo? Fue estimular más esa contracción, ¿cierto o no? Entonces,
no necesita el sistema nervioso, lo hace de manera independiente. ¿Sí? Chicos, ¿hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Les puedo tomar un examen ahorita entonces si me responderían todo lo que he hablado hasta ahorita? ¿Puede ser o no puede ser? Todo. Con todo. Maestra, estoy. Ahí está el modo local de la agricultura y el pero en la agricultura izquierda hay una estructura que Sí, no, acá no hay. A ver, acá en el gráfico no está, la pregunta es muy válida. Su compañero dice, doctor, pero acá está en la aurícula derecha. ¿Cómo mandan información a la aurícula izquierda? En realidad, acá hay unas fibras que no se ven, unas fibras, que son las fibras interauriculares, ¿cierto? Interauriculares. De lenguaje inclusive. Sí, fibras interauriculares que están acá, que mandan información también a la aurícula izquierda. Fibras interauriculares, ¿sí? Interauriculares, así se llaman. Inclusive hay unas fibras que tampoco se ven, que son las fibras internodales. ¿Por qué se llaman internodales? Porque comunican el nódulo sinusal con el aurículo ventricular. Pero eso no está acá en el gráfico, por eso no lo explicar. Pero sí existen fibras. ¿Sí? aparte de las fibras, por ahí leí había visto antes que también había unas de rayo. Sí, pero normalmente no se grafica mucho en los libros de fisiología, porque en realidad no es muy práctico de poder explicar. Tú explicas los caminos mediante las fibras que conectan directamente, tanto las aurículas como los nódulos y las fibras que comunican en todo el ventrículo. O sea, es más digamos, didáctico explicarlo de esa manera. Pero hay estructuras, obviamente. Según el autor también puede cambiar. Acuérdense que hay nomenclaturas francesas, americanas, que ustedes en anatomía seguramente han estudiado. O todos los libros de anatomía tienen los mismos nombres. No tienen los mismos nombres. Según el autor también puede cambiar. En realidad, si hablamos de anatomía, hay estructuras muy diversas, nombres muy diversos, que pueden cambiar entre autores. ¿Sí? Muy bien, a ver, continuamos. Ajá, ya. Primero, ¿qué pasa? Miren ahí, ¿qué pasa primero? ¿Qué está pasando? El nódulo sinusal, ¿qué es lo que hace? Forma sus propios potenciales de acción. Estos potenciales de acción forman o se dirigen mediante las fibras interauriculares, internodales y se distribuyen por todas las aurículas. Lo primero que se excita es la aurícula, las aurículas. Luego, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense, ¿quién se excitó acá? ¿Quién se excitó? El nódulo auriculoventricular, él utilizando a las de His, ¿cierto? A las de His y a las fibras de Purkinje, ¿sí? Permiten que el ventrículo se excite, todo el ventrículo. Pero acá hay un detalle importante que no he explicado. Mientras el ventrículo se está contrayendo, ¿qué le pasa a la aurícula? La aurícula empieza a relajarse, ¿se entiende? Por eso ustedes ven acá, el ventrículo se contrae y las aurículas empiezan a relajarse. ¿Y luego qué pasará? El ventrículo se relaja y el corazón entra en un estado de reposo. Por eso, primero, ¿quién se contrae? Las aurículas. Después, ¿quién se contrae? Los ventrículos. Y hay un momento muy breve en el cual el corazón está en un total reposo, está totalmente relajado. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ajá. Miren, chicos, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando de las de His, las fibras de Purkinje? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Miren, ¿qué es más fácil? Yo soy las de His, fibra de Purkinje, no sé. Yo podría hacer esto, miren. Señorita, activo. Señorita, activo. Maestro, activo. Y empiezo a activar uno por uno. ¿Cuánto me voy a demorar? Me voy a demorar mucho. Pero ¿qué pasaría si yo le digo, señorita, yo lo activo, pasen la voz a su compañero? Y usted, pasen la voz a su compañero. Y así, y empiezan a comunicarse entre ustedes. ¿Eso es más rápido o es más lento? Es más rápido. Y eso es lo que hace el corazón. Porque queremos optimizar tiempos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Miren, entre las células contráctiles, ¿ustedes qué eran? Miocardiocitos contráctiles. Entre las células contráctiles, ¿sí? Hay uniones. ¿Cómo se llaman esas uniones que hay entre un miocardiocito contráctil y otro miocardiocito contráctil? ¿Cómo se llaman? Se llaman discos intercalares. Estos discos intercalares están formados a su vez por dos uniones que ustedes ya vieron en su curso de Naturaleza 1, porque inclusive yo les hice esa teoría, si yo recuerdo. Sí recuerdo. ¿Sí? ¿Cuáles son las primeras uniones? Son
Los desmosomas. ¿Para qué sirve un desmosoma? ¿Para qué sirve un desmosoma? ¿Para qué sirve un desmosoma? Dígame, chicos, el corazón a cada rato está recibiendo sangre, ¿o no? Sí. Y al recibir sangre, ¿qué le pasa al corazón? Se dilata. Y al dilatarse, ¿qué le pasa a las fibras musculares? Se estiran, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no existieran desmosomas? El músculo se desgarraría, ¿se entiende? El desmosoma le da resistencia al estiramiento al corazón, ¿sí? Recuerden que los desmosomas estaban formados por unas proteínas, ¿se acuerdan naturaleza 1? Que se llamaban caderinas, ¿sí? Las caderinas. Las caderinas formaban los desmosomas. ¿Para qué sirve un desmosoma? Para darle resistencia al estiramiento al corazón. Pero hace un ratito hemos dicho que el corazón no funcionaría si no hubiera una unión comunicante entre los miocardiocitos contráctiles, ¿o no? Por ejemplo, un miocardiocito contráctil se tiene que comunicar con otro para pasar más rápido el potencial de acción. ¿Se entiende? Yo soy la fibra de Purkinje. Acá tengo mi potencial de acción. Se lo paso acá al maestro, él empieza a repartirlo por todos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas uniones? Ya les dije, comunicantes o llamadas también uniones GAP, ¿cierto? Y las uniones GAP o uniones comunicantes estaban formadas por ¿qué proteínas? ¿Se acuerdan? Por las conexinas. Por las conexinas. Entonces, el disco intercalar está formado por un desmosoma y una unión GAP. ¿Se entiende? Este disco intercalar, entonces, ¿para qué sirve? Para darle resistencia al estiramiento, gracias a los desmosomas, y también comunicación entre las fibras contráctiles, gracias a las uniones GAP. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces ya todo va teniendo sentido. ¿Dónde se inicia el potencial de acción? ¿Dónde se inicia el ritmo cardíaco? En el nódulo sinusal. Y luego utiliza una serie de caminos para distribuirlo primero ¿a dónde? ¿A qué nivel? A las aurículas. Y luego ¿hacia dónde va? Hacia los ventrículos. Pero excitar a los ventrículos, ¿era algo fácil o difícil? Difícil. Por eso necesitamos, aparte, estructuras adicionales como el haz de His, las fibras de Purkinje, para que exciten a cada una de las células. Pero todavía falta más. ¿Qué otra estructura nos va a ayudar a que la contracción del ventrículo sea mejor? Los discos intercalares, que son uniones entre los miocardiocitos. ¿De qué tipo? ¿Contráctiles o excitables? ¿Contráctiles o excitables? Contráctiles, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo está formado un disco intercalar? Por un desmosoma. ¿Qué le da el desmosoma al músculo? Resistencia, estiramiento, y también la unión GAP, que le permite a las células contráctiles poder comunicar el potencial de acción, poder pasarse el potencial de acción de una manera más fácil. ¿Muy bien? Y justo hablamos de eso, del potencial de acción. A ver, chicos, hasta acá necesito saber que no exista ninguna duda para explicar potencial de acción a nivel muscular. ¿Todo bien? ¿Sí? Chévere. Muy bien. A ver, chicos, pregunta: ¿cuántas células tenía el corazón? Dos. ¿Cuáles eran? Miocardiocitos excitables y miocardiocitos contráctiles, ¿cierto? Pregunta: en ambos, ¿el potencial de acción será igual? No, pues no puede ser igual. Entonces vamos a ver primero el potencial de acción de un miocardiocito contráctil. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Vamos a ver. Es este de acá. Doctor, ya fue el pasito, ya fue el parcial. Ya fue. No, miren, está recontra claro. Recontra claro. Solamente quiero, por favor, que recuerden conceptos previos. ¿Se acuerdan cuando vimos en el laboratorio las curvas de potenciales? ¿Por qué la curva subía? ¿Por apertura de qué canales? Olvídense del corazón, olvídense del dolor, olvídense de todo. ¿Por qué la curva subía? Apertura de sodio, ¿cierto? Sodio, ¿sí? Eso generaba despolarización. ¿Quién también podía generar despolarización? Aparte del sodio. Calcio, calcio, puede ser. ¿Ya? ¿Por qué la curva se iba para abajo? ¿Qué permitía que la curva baje? ¿Qué canales? Canales de potasio, ¿cierto? Estamos bien, ¿no? Ya, acá, muy bien. Quiero que vean aquí, por favor, que lo miren, mírenlo, ¿sí? Miren. Empezamos acá, en el reposo. Los miocardiocitos contráctiles tienen un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Acá comenzamos, ¿sí? Sigamos, chicos, sigamos.
Sigamos. Miren, acá comenzamos. ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Viene el potencial de acción. ¿Quién lo trae? Estamos ante un miocardiocito contráctil. ¿Quién trae el potencial de acción? ¿O yo mismo lo formo? No. ¿Quién lo trae? El ATX, ¿qué más? La fibra de Purkinje, lo trae. Bacán. El miocardiocito contráctil recibe el potencial de acción. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué sucede, chicos, cuando recibe el potencial de acción? El músculo se excita. Y si se excita, ¿qué canales abre? ¿Qué canales abre? Canales de sodio y la curva sube. Sube por apertura de canales de sodio. A esta fase, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como fase 0. La fase de despolarización es la fase 0. ¿Se entiende? La fase 0. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Cuando llegaba a lo más alto, ¿qué le pasaba al sodio? ¿Se acuerdan qué le pasaba al sodio? Cuando llegaba a lo más alto. ¿Seguía abierto o se cerraba ya? Se cerraba. ¿Y quién se abría? Los canales de potasio. Y miren, la curva empieza a bajar. A esta partecita de acá, en la cual se abren canales de potasio y la curva baja rápidamente, a esta partecita se le llama repolarización, porque así se llama, ¿no? Cuando baja no se llama repolarización. Repolarización temprana. Repolarización temprana. O llamado también fase 1. Repolarización temprana. O llamado también fase 1. Chicos, ¿qué hace el potasio? Hace que la curva suba o baja. Y cuando está bajando, cuando está por acá, aparece un protagonista en el músculo muy importante. ¿Cuál es el electrolito por excelencia de sumamente importancia en el músculo? El calcio. Y el calcio entra a actuar. Pero el calcio, ¿qué es lo que hace? ¿Repolarización o despolarización? Y si hace ¿qué haría con la curva? ¿La bajaría más o la intentaría subir? Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué quiere hacer el potasio? Que la curva baje y justo entre el calcio. ¿Qué quiere el calcio? Que la curva suba. Y así. Y al final, ¿cómo se dibuja la curva? Como una meseta. ¿Se entiende? Como una meseta, algo plano, ¿sí? Y precisamente esta etapa de acá, en la etapa de meseta, se le conoce también como fase 2. Pregunta de examen: ¿por qué se forma la meseta en el potencial de acción en los miocardiocitos contráctiles? Porque hay apertura de canales de potasio que hacen que la curva quiera bajar, pero también hay aperturas de canales de calcio que quieren que la curva suba. Al final, ¿qué sucede? Entre las dos se pelean y se forma la meseta. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿están bien? Sí. ¿Qué les han hecho, Dios? Yo no los conocía así. En naturaleza unos tenían otro semblante. La vida nos ha golpeado en un año que no nos hemos visto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gasolina, seguro. ¿Qué ha pasado? Muy bien, chicos, sigamos. ¿En qué fase estamos? Fase de meseta. ¿Sí? Al final, alguien tiene que ceder, ¿cierto? Como todo, ¿no? O sea, o gana el potasio o gana el calcio. ¿Quién cree que ganó? El potasio. Entonces, al final, el calcio dice: ¿qué? Ya fue. Lo di todo, hasta acá remedio, ¿cierto? Y el calcio se va, ¿cierto? Se cierra. Y el potasio, como sigue abierto, ¿qué sucede con la curva? La curva empieza a bajar. ¿Cómo se conoce entonces a esta fase de acá? Repolarización tardía. Esta era repolarización temprana, esta es repolarización tardía, o llamada también fase 3. ¿Se entiende? Fase 3. Hasta que por fin la repolarización lleva al potencial nuevamente al reposo, y al reposo, ¿con qué fase se le conoce? Como fase 4. Fase 4. Entramos al reposo. ¿Se entendió cómo es el potencial de acción en un miocardiocito contráctil? ¿Cuál es la diferencia con el de una neurona? ¿Se acuerdan que vimos en una clase de laboratorio? ¿Cuál es la diferencia del potencial de acción de una neurona con un miocardiocito contráctil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que en la neurona había meseta? No había. Era despolarización, repolarización, hiperpolarización. ¿Se acuerdan? Acá no. Acá hay reposo, fase 0, fase 4, despolarización, fase 0, repolarización temprana, fase 1, meseta, fase 2, repolarización tardía y nuevamente reposo. ¿Se entiende? Esto es el potencial de acción de un miocardiocito contráctil. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo diferencia el potencial de acción
de un miocardiocito contráctil con un miocardiocito excitatorio. Bueno, ese es el dibujo de un excitatorio. Pregunta, antes de que se acabe. Ahora sí, ya fue por el paso. Ahora sí, ya lo vi. Van a hacer 5 preguntas, van a hacer ustedes. A ver, ya fue. No. Cheque. Miren. Pregunta, chicos. ¿El reposo cómo debería ser? ¿Una línea hacia arriba, hacia abajo o una línea horizontal? ¿Cómo debería ser el reposo? Una línea horizontal. Pero pregunta, ¿el nódulo sinusal descansa? ¿Podemos decir que está en un verdadero reposo? Él mismo se está auto-excitando, ¿cierto? Entonces, su reposo es este. Este es su reposo. ¿Se entiende o no? ¿Es una curva horizontal, una línea horizontal? ¿O como que quiere subir un poquito? Como que quiere subir. Y eso se debe a que el nódulo sinusal en cada momento está autoexcitándose. ¿Sí? Entonces, su fase de reposo, que debería ser, ¿qué número era la fase de reposo? 0, 1, 2, 3 o 4. 4. En realidad, es esta. Este es su fase de reposo, en el cual inicia por una apertura de canales de sodio y luego lo continúa una apertura de canales de calcio. ¿Cómo es esta apertura? Esta apertura es lenta. Entonces, esa fasecita de reposo se da primero por apertura de canales de sodio y luego, ¿quién le sigue? Apertura de canales de calcio. ¿Se entiende? A esa fase se le conoce como despolarización lenta. Despolarización lenta porque supuestamente el nódulo, ¿cómo está? ¿Está en qué? Está en reposo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos. Yo que les dije hace un ratito, el nódulo sinusal tiene la capacidad de ¿qué? ¿De qué? De formar sus propios potenciales de acción. ¿Y por qué lo hace? Porque el nódulo sinusal tiene la capacidad de abrir él solito, sin que nadie le pida permiso, sin que nadie le diga nada, él solito puede abrir canales de sodio. Curioso, ¿no? A ver, no. O sea, doctor, a ver, aguanta. Ustedes nos han enseñado, por ejemplo, una neurona, que para que se abran los canales de sodio en una neurona, ¿qué le tenía que pasar a la neurona? ¿Qué le tenía que pasar? Tenía que ser estimulada, ¿cierto o no? Si no, la neurona se mantenía en reposo. Pero usted nos está diciendo que el nódulo sinusal, él solito puede abrir sus canales de sodio. O sea, él solito puede abrir sus canales de sodio. Él solito puede despolarizarse. Sí. ¿Y gracias a quiénes? A estos canalcitos de sodio de acá que tienen un nombre. Estos canalcitos de sodio se llaman, tiene un nombre, no sé si la traducción estará bien, canales de sodio curiosos, o funny channels se le llaman, o sea, graciosos, algo así. ¿Por qué? Son curiosos, ¿no? O sea, actúan de una manera rara, ¿no? ¿Sí? Esos canales de sodio que son curiosos o graciosos, ¿me entienden? Funny channels, ¿cierto? Son canales de sodio que se abren solitos. ¿Se entiende? Y luego, ¿quién le sigue? Le sigue los canales de calcio. Juntos, ¿qué hace? La fase 4. ¿Qué es la fase 4? La fase de despolarización lenta. ¿Sí? Compárenlo con el músculo contráctil. Compárenlo con la célula muscular contráctil. Luego, ¿qué seguía? ¿Qué fase seguía? La fase de despolarización. La fase de despolarización. Y a la fase de despolarización, ¿con qué nombre se le conocía? Como fase 4, de 0, ¿cierto? Fase 0. Fase 0. ¿Sí? Fase 0. Muy bien. Fase 0. Pero si ustedes se dan cuenta, la fase 0 se da principalmente por qué tipos de canales. Canales de calcio. Canales de calcio. Pregunta, ¿acá hay repolarización temprana? ¿Ven? ¿Hay repolarización temprana? ¿Hay fase 1? ¿Repolarización temprana? Si hay temprana, significa que le sigue una meseta. ¿Hay meseta? Entonces no hay fase 1, ni hay fase 2. ¿De frente qué hay? La fase de repolarización. ¿Cómo se le llamaba la fase de repolarización? Fase 3, ¿cierto? O sea, en el miocardiocito excitable solamente hay fase 4, que sería su reposo, que en realidad es un verdadero reposo. ¿Es un verdadero reposo? ¿No? Porque las células del nódulo sinusal a cada rato se están despolarizando. ¿Gracias a qué canales? A estos canales de sodio, estos funny channels, ¿cierto? Canales curiosos, graciosos, como quieran llamarlo, que luego le continúa con los canales de calcio. Ellos hacen la fase 4, que es la fase de despolarización lenta. ¿Se entiende? ¿Quién hace la despolarización rápida? ¿Qué canales? Canales de... ¿Listo? ¿Qué canales?
hacen la despolarización rápida, ya no es lenta, sino más rápida, canales de calcio, fase 0, despolarización, y luego viene la fase de repolarización, que sería la fase 3. A ver, pues, chicos, en este primer gráfico, ¿qué vemos? Un potencial de acción de un miocardiocito contráctil o excitatorio. Contráctil. ¿De qué parte del corazón? Del ventrículo. ¿Se entiende? ¿Sí? En el segundo gráfico, ¿qué potencial de acción estamos viendo? ¿Contráctil o excitable? Contráctil, ¿cierto? ¿Pero de qué parte del corazón? De la aurícula, ¿cierto? ¿Cómo se dieron cuenta que era contráctil y no era excitable? Por la meseta, ¿cierto? La meseta lo es todo, ¿cierto? Con la meseta yo me doy cuenta. ¿Y acá qué vemos? En el tercer gráfico, ¿qué vemos? ¿El potencial de acción de quién? ¿De un miocardiocito contráctil o un miocardiocito excitable? Excitable. ¿Por qué? Porque vemos que no hay fase 1, no hay fase 2, 4, 0, 3, ¿cierto? Tiene esta marca, no tiene meseta, es del nódulo sinusal. ¿Se entiende? Entonces, para que diferenciemos los potenciales. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están sus niveles de glutamato? Algunos los he visto con el GABA elevado. Están como, pero yo los felicito porque algunos los veo que luchan consigo mismos. Están en una posición así. O sea, tienen la intención de estudiar, y eso es para felicitar. Algunos se dejan llevar, lamentablemente, el GABA puro más, pero la gran mayoría está prestando atención, lo cual me parece genial. ¿Sí? Muy bien, chicos, sigamos. ¿Cuál es el marcapaso cardíaco? El nódulo sinusal. El nódulo sinusal tiene la capacidad de ¿qué? De formar sus propios potenciales de acción. Chicos, por cada potencial de acción hay un latido cardíaco. ¡Hala! ¿Qué lo caso? Por cada potencial de acción hay un latido cardíaco. La pregunta es, en un corazón sano, ¿cuántos potenciales de acción forma en un minuto el nódulo sinusal? O sea, dicho de manera más sencilla, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? ¿Se entiende? ¿Cuántos latidos por minuto nosotros en un corazón normal podemos identificar? ¿Está glutamato? GABA no. Sí, GABA no. ¿Sí? Despierta. ¿Sí? ¿Cuántos? De 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? De 60 a 100 latidos por minuto. Qué bacán. Pregunta, ¿y si el nódulo sinusal se enferma? ¿Qué le pasa al corazón? ¿RIP? ¿Se detiene? ¿Ya fue, doctor? ¿Ya fue la vida? Mejor que haya sucedido ahora que suceda después. ¿Qué pasa si el nódulo sinusal se detiene? Por algún motivo se lesiona y ya no funciona. Dígame, ¿el corazón se detiene? No. ¿A quién le cede la posta? ¿A quién le dice ya, tú mismo eres, tú lo puedes? ¿A quién más? ¿Qué nódulo era similar, no igual, pero similar en su actividad sinusal? El nódulo auriculoventricular. Pero ustedes mismos me han dicho, ¿funciona igual que el sinusal? ¿Qué pasa si un corazón late solamente con el nódulo auriculoventricular? ¿Su frecuencia cardíaca cómo sería? Más lenta, ¿bien? De 40 a 60 latidos por minuto. En ese momento, díganme, ¿la persona va a poder hacer ejercicio? No. ¿Va a poder ir al comedor corriendo a buscar su almuerzo especial? No va a poder, ¿cierto? Entonces, ahí ya al paciente se le piensa en colocarle ¿qué cosa? Un marcapaso artificial, ¿cierto? Pero para mala suerte se lesiona también el aurículo ventricular. ¿Qué le pasa al corazón? Chao, toque salado. O sea, este valor es sinusal, pero los dos. ¿Qué le pasaría al corazón? ¿Ahí sí se detiene? ¿A quién le cede la posta? A las de 15, la fibra de Purkinje, pero ahí ya la persona termina hospitalizada, ¿no? Porque ¿cuánto es la frecuencia cardíaca que te puede dar el haz de 15 y la fibra de Purkinje? En promedio, entre 15 a 40 latidos por minuto. O sea, esa persona no va a decir, ya estoy bien, vamos a la maratón de mayo, ¿cierto? ¿Qué te va a decir? No, necesito estar hospitalizado, buscando obviamente solucionar ese problema. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por favor, ¿cuál es el marcapaso más importante entonces del corazón? El nódulo sinusal. ¿Se entiende, no? Sí, el nódulo sinusal. ¿Cuánto es su frecuencia? De 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Esa es su frecuencia
normal. ¿Sí? Muy bien. Ya saben que hay taquicardia, bradicardia, ¿cierto? Cuando aumenta mucho, muy pequeño. Muy bien. Ahora, esta es la parte para chicos. Si les parecía todo lo anterior, esto es más importante de la práctica. Así que acá, por favor, alma, corazón y vida, denlo todo, ¿sí? Denlo todo. Yo también haré lo mismo, ¿sí? Denlo todo. A ver, chicos, ciclo cardíaco, ¿sí? No, todo es facilito. Sístole y diástole. Una vez hicimos esa pregunta, ¿no? Grafique los pasos con las fases de ciclo cardíaco. Sístole y diástole. Sístole y diástole. ¿Ustedes creen que es tan simple? Sístole y diástole. O sea, sí es sístole y diástole, pero dentro de la sístole, dentro de la diástole, pasan cositas, ¿cierto? Y eso vamos a ver ahorita. A ver, vamos a ver. Primero comencemos hablando de un corazón que está relajado. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un momento en el cual el corazón no se contraía nada, que estaba totalmente relajado? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, quiero darles un alcance para que me puedan entender estas diapositivas, ¿sí? Cuando ustedes escuchen de diástole, es que el ventrículo está relajado. Lo que pasa con la aurícula no nos interesa, el ventrículo está relajado. Y cuando hablamos de sístole, el ventrículo está contraído. Lo que pasa en la aurícula no nos importa, ¿sí? ¿Qué es más importante? ¿Aurículo o ventrículo para saber si el corazón está en sístole o en diástole? ¿Qué es más importante? El ventrículo. ¿Se entiende? Si el ventrículo está relajado, ¿en qué estamos? Diástole. Y si el ventrículo está contraído, ¿en qué estamos? Sístole. ¿Sí? Muy bien. A la aurícula ni la vean. ¿Sí? Ni la vean. No importa, está contraída, dilatación, no importa. Ni la vean. Todo es con respecto al ventrículo. Miren acá, chicos. La primera fase que pertenece a la diástole se llama relajación isovolumétrica. ¿Por qué se llama así? Primero, porque el corazón está relajado. No le entra sangre, ¿cierto? No le entra. ¿A quién no le entra? ¿Al aurículo o al ventrículo? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? El ventrículo. No le entra sangre al ventrículo. ¿Y por qué no le entrará sangre al ventrículo? Porque las válvulas están totalmente cerradas. Las aurículo-ventriculares están cerradas. Las sigmoideas están cerradas. No le entra sangre al ventrículo. El ventrículo está relajado. ¿Se entiende? ¿Le entra sangre al ventrículo? No. ¿Hay cambio de volúmenes en el ventrículo? No. Por eso se llama relajación iso. ¿Qué significa iso? Igual volumétrico. O sea, el volumen no cambia. ¿Se entiende? Pregunta. Pero en este momento, ¿qué está pasando? A menos que tú tengas esa técnica que un alumno me explicó. Que uno para escuchar mejor la clase bloquea todos sus demás sentidos. Olfato, todo, solamente en un estado de solamente el pie de oído, ¿cierto? Si es así, continúa más. No te interrumpas. A ver, veamos acá. Fase de relajación isovolumétrica, ¿cierto? ¿Entra sangre al ventrículo o no entra? No entra, pero tiene que estar viniendo la sangre. O la sangre dice, me quedo paralizado un ratito hasta que el ventrículo decide trabajar. No. ¿Qué hace la sangre? Empieza a llegar. ¿Pero a dónde llega la sangre? ¿A dónde llega? ¿A los ventrículos de frente? No. ¿Dónde llega? A los aurículos. O sea, mientras el ventrículo está relajado, su piña colada, ahí descansando, la sangre está llegando ¿a dónde? A la aurícula. Pregunta, ¿está pasando sangre del aurículo al ventrículo? No, porque ¿quiénes están cerradas? Las válvulas aurículo-ventriculares. Relajación isovolumétrica. ¿Se entendió esa fase? Hablen, ¿se entendió esa fase? Sí. Acá, siguiente fase. Llenado ventricular pasivo. ¿Qué es eso? ¿Quién cree que se abrió? ¿Quién cree que se abrió? Las válvulas aurículo-ventriculares se abrieron. Y si se abrieron estas válvulas, la sangre que estaba en la aurícula empieza a bajar por gravedad, por eso es pasivo, la sangre se deja llevar por gravedad hacia el ventrículo. ¿Se entiende o no? Aproximadamente, chicos, en esta fase se llena el 80% del ventrículo. Gracias. El 80% del ventrículo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí? Con mi voz están escuchando la clase. ¿Sí? Se llena el 80% del ventrículo. ¿Estamos claros o no? Bacán. Pregunta. Cuando tú tienes tu pasta dental, ¿cierto? Todavía no llegas a la quincena, dice el doctor, todavía no me da, no cobro. ¿Qué haces para explotar la mayor cantidad de pasta dental? La aprieta, ¿cierto? Para que salga todo, ¿no? Pregunta. ¿Qué hará la aurícula cuando ya cayó la mayor cantidad de sangre por gravedad para expulsar lo poquito de sangre que le queda? ¿Qué hará?
Lo que pasa con su pasta dental, ¿no? ¿Qué hace? Se contrae un poquito para expulsar lo que queda de sangre, ¿cierto? ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama llenado ventricular activo. Si por el pasivo se llena el 80% del ventrículo, por el activo, ¿cuánto se llenará? El otro 20%. ¿Se entiende o no se entiende? Doctor, se ha contraído la aurícula. Ya no es diástole, es sístole. ¿Qué hemos dicho? Que para decir si es sístole o diástole, ¿qué me importa que se contraiga? El ventrículo. ¿Y cómo está el ventrículo ahorita? El ventrículo está relajado. Está en su modo recibir sangre. Nada más, recibe sangre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Hasta acá, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí? Si yo les pregunto en un examen, ¿cómo están las válvulas sigmoideas? En la diástole. ¿Cómo están? ¿Cómo están las sigmoideas? Están cerradas, ¿cierto? ¿Y las auriculoventriculares? Ah, doctor, depende de qué pasen. En la relajación isovolumétrica, ¿cómo están? Cerradas. Pero en el llenado ventricular, activo y pasivo, ¿cómo están? Abiertas. Chicos, el ventrículo se llenó. Qué bacán. Está lleno, ¿cierto? Está lleno. ¿Qué sigue? Se acabó la diástole. Ahora el ventrículo, ¿qué dice? Ahora vamos con todo, les toca trabajar. Y entramos ¿a qué etapa? A la sístole, ¿cierto? Chicos, si ya se llenó el ventrículo, díganme, ¿las válvulas auriculoventriculares tendrían que seguir abiertas o mejor que se cierren? Que se cierren y se cierren. Pero al cerrar hacen esto, miren, hacen esto. ¿Sí? O sea, no se cierran así despacito, se cierran así, violentamente, generando el primer ruido cardíaco. ¿Se entiende? El primer ruido cardíaco, ¿en qué momento surge? Al inicio de la sístole. ¿Se entendió? Al inicio de la sístole. Al inicio de la sístole, como el ventrículo ya está lleno, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Pregunta, ¿cómo estaban las sigmoides? Cerradas. Y ahora sí han cerrado las auriculoventriculares. Y tenemos un ventrículo lleno de sangre. ¿Qué va a pasar? Se llena de sangre. La sangre no puede ir ni para arriba ni para abajo. ¿Y qué sucede? El ventrículo, ¿qué va a querer hacer? Va a querer expulsar. Y se contrae. Se contrae, ¿no? Como si estuviera cargando una energía para liberarlo. Se contrae, se contrae, se contrae. Pero díganme, ¿la sangre sale? No. ¿Se queda ahí? ¿Cómo se llama esa fase? Se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama contracción isovolumétrica? Porque el corazón se está contrayendo o no. ¿El ventrículo se está contrayendo o no? Sí. ¿Pero hay movimiento de sangre? No. Entonces, ¿cómo se llama? Contracción, porque está contrayendo, pero el movimiento de sangre no se da, isovolumétrico. ¿Se entiende? ¿Y qué creen que va a pasar? La presión va a ser tan alta, pero tan alta, que ¿qué válvulas van a decir? No, ya fue. Ya fue. Mejor que se abra. ¿Qué válvulas? Las válvulas sigmoides. Y ahí es donde se da la última fase, que es la fase de eyección. Basta. La fase de eyección, entonces, chicos, ¿qué es? La fase de eyección es cuando la sangre sale del ventrículo, ¿cierto? Por apertura de ¿qué válvulas? ¿De qué válvulas? Las válvulas sigmoides. ¿Sí? Chicos, quiero que alucinen esto. La sangre ya se fue. Se va. Llega un momento en el que ya se va, pues, ya se va todo, ¿cierto? ¿Qué le tiene que pasar a las sigmoideas para que esa sangre no regrese? ¿Se acuerdan cuál era la función de una válvula? Dejar que la sangre vaya en un sentido y que no regrese. Para que no regrese, ¿qué tendría que pasar? Las sigmoideas, cuando ya se fue la sangre, ya se fue todo lo que tenía que expulsar el corazón, ¿qué hace la sigmoidea? Esto. Segundo ruido cardíaco. ¿Se entiende? El primer ruido cardíaco, ¿en qué momento sucede? Al inicio de la sístole. ¿Y el segundo ruido cardíaco? Al final de la sístole. Otra pregunta. ¿El primer ruido cardíaco se da por cierre de qué válvulas? Auriculoventriculares. ¿El segundo ruido cardíaco por qué válvulas? Sigmoideas. ¿Se entiende? Y una vez que se cierra, ¿cómo quedó el corazón? Quedó relajado, sin sangre, ¿cierto? Doctor. Volvemos a la diástole, ¿cierto? ¿Quedó así o no quedó así? ¿Sí? Y volvemos a repetir el ciclo. Volvemos a la fase de llenado pasivo, a la fase de llenado activo, y luego nuevamente a la fase de sístole, contracción isovolumétrica, y nuevamente la eyección, y así se va dando el ciclo cardíaco. ¿Sí? Es tan simple como sístole y diástole. Se han dado cuenta que dentro de la sístole y dentro de la diástole pasan cositas, ¿cierto? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió el ciclo cardíaco? Muy bien.
Pues ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor, creo. Sí, ya pasó lo peor. ¿Cómo fue? Estas cositas son datitos, ¿no? Datos. Ustedes saben qué es el gasto cardíaco. Les comento. Cuando, por ejemplo, ¿cómo se los puedo ejemplificar? ¿Cómo? Allá. Imagínense que ustedes les dan una cierta cantidad de dinero a la semana. ¿Ya? Le dicen, no sé qué haces con tu vida, esto es lo que te doy en la semana, tú ves cómo llegas al domingo. ¿Cierto? Pregunta, ¿tú qué haces con el 100% de todos tus recursos? ¿Fiesta y alcohol? No creo, ¿no? ¿Qué haces con tus 100% de recursos? ¿Qué haces? Primero tienes que empezar a priorizar comida, transporte, ¿cierto? Le dedicarás el mismo presupuesto al transporte, a la comida, que por ahí tomarse un cafecito, salir con tus amigos. No. Espero que no. Nosotros ¿qué hacemos? Distribuimos nuestros gastos. ¿El corazón tiene un gasto? Claro. El corazón bombea aproximadamente 5 litros en un minuto. Ese es su gasto cardíaco, ¿sí? 5 litros en un minuto. La pregunta es, ¿esos 5 litros que bombea el corazón en un minuto lo lleva a todos los órganos en la misma cantidad? O sea, ¿le llega la misma cantidad de sangre al cerebro que a la piel? ¿Le llega la misma cantidad de sangre a los riñones que de repente por ahí, no sé, se me ocurre a mí, a los pulmones? ¿Le llegará igual? Hay cambios, ¿cierto? Hay cambios. Entonces, chicos, solamente, porque obviamente tendría que ser bien desgraciado para preguntar ese un examen, díganme los porcentajes exactos. No. Obviamente, pero lo que sí quiero que aprendan, por favor, es a qué órganos le llega la mayor cantidad del gasto cardíaco. ¿A qué órgano le llega la mayor cantidad del gasto cardíaco? Uno de ellos es el cerebro, ¿cierto? Al cerebro le llega una buena cantidad del gasto cardíaco. ¿Qué otro órgano le llega una buena cantidad de gasto cardíaco? A los riñones. Cerebro, riñones, son órganos a los cuales le llega una gran cantidad de gasto cardíaco. ¿Y saben a qué otro órgano también le llega? Al tubo digestivo. Y qué bueno, ¿no? Porque cuando tú comes, chicos, ¿qué tiene que pasar con tu comida cuando está en el tubo digestivo? ¿Qué tiene que pasar? Los alimentos que han sido digeridos tienen que ir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A la basura o a la sangre? A la sangre. ¿Y qué pasa si el tubo digestivo no está irrigado? ¿Ustedes creen que va a llegar los nutrientes a la sangre? El tubo digestivo también es un órgano que tiene que estar ricamente irrigado. Le tiene que llegar una buena cantidad de gasto cardíaco. Entonces, si les preguntamos, ¿cuáles son los órganos a los cuales le llega la mayor cantidad de gasto cardíaco? Sería cerebro, ¿qué más? ¿Qué más? Riñones, ¿qué más? Tubo digestivo, ¿cierto? Tubo digestivo. Cerebro, riñones, tubo digestivo. Pero doctor, ¿y si yo hago ejercicio? Ahí cambia todo. ¿Ustedes creen que cuando hacen ejercicio su corazón va a bombear 5 litros por minuto? ¿Cuánto bombeará haciendo ejercicio? Según el ejercicio puede bombear 15, 20, 25 litros por minuto, ¿cierto? Pero lo más importante, cuando tú haces ejercicio, ¿cuál es tu órgano que se convierte en el principal receptor de la sangre? ¿Quién recibe más sangre? Obviamente el músculo esquelético. ¿Sí, chicos? Porque estás haciendo ejercicio. Entonces, como ustedes ven, una cosa es el gasto cardíaco en reposo y otra cosa es el gasto cardíaco haciendo ejercicio. ¿Se entiende? Pero en reposo, que es lo que normalmente nos importa más, en reposo, ¿cuáles son los órganos que reciben la mayor cantidad de gasto cardíaco? Cerebro, riñones, tubo digestivo. ¿Cuánto es el gasto cardíaco promedio en una persona? 5 litros, ¿así nada más? Por minuto. Doctor, si pongo en el examen 5 litros, está mal. Tiene que ser 5 litros por minuto. ¿Se entiende? 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Muy bien. Esto de acá ya lo explicamos en la práctica. Creo que todos estuvieron en la explicación. Cuando hacemos, ¿se acuerdan la explicación de cómo se contraía el músculo esquelético? ¿Cuál es la diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético? ¿Cuál es la diferencia? El músculo esquelético tiene ¿a quién? ¿A su moto? Neurona. ¿El músculo cardíaco quién tiene? A su fibra Purkinje, a su nodo sinusal, ¿cierto o no? Él es el que le da el potencial de acción, ¿no? ¿Qué otra diferencia hay?
Muy bien. ¿Qué diferencia habría entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco? ¿Qué diferencia? Uno, el músculo esquelético tiene aquí su moto neurona. ¿Y el músculo cardíaco quién tiene? Su ADG, Purkinje, todo eso, ¿no? ¿Cierto? Que genera el potencial de tensión. ¿Cierto o no? Muy bien. ¿Qué otra diferencia hay? Que en el túbulo T, el receptor, ¿cómo se llama el receptor que está en el túbulo T? El hidropirina. En el músculo esquelético, ¿qué era? Era un sensor de voltaje. Cogía el voltaje y se lo pasaba a quién? Al receptor de reanodina de tipo 1, ¿cierto? Acá no. Acá el receptor de hidropirina es un canal de calcio. Cuando le llega el potencial de acción, el receptor de hidropiridina se abre y deja pasar el calcio. Y ese calcio activa la reanodina. ¿Se entiende? ¿Qué reanodina es esta? ¿1 o 2? 2. O sea, la reanodina tipo 1 se activa por un voltaje. La reanodina tipo 2 se activa gracias al calcio que entra. Por eso se dice que la contracción del calcio es mediada por calcio. Hay diversión de calcio por calcio. ¿Se entiende? Entonces, el receptor de hidropiridina, ¿qué tipo de receptor es en el músculo cardíaco? ¿Qué tipo de receptor? Es un canal de calcio, que deja entrar calcio. Y el calcio que entra es el que activa al receptor de reanodina de tipo 2 y hace que escape el calcio y ya toda la historia que ustedes conocen. Se une a la troponina jala la tropomiosina, la actina y la miosina hacen clic, ¿se acuerdan? 5 puentes cruzados y se contrae. La contracción es muy parecida. Lo único que cambia son en detallitos, ¿no? ¿Sí? Detallitos que ustedes muy bien ya identificaron. Muy bien. Esto vieron con el doctor César Ivanovich Franco Quino, ¿se acuerdan? Y vieron el efecto del sistema autónomo en el corazón. ¿Qué hacía el sistema parasimpático, chicos? Gracias al nervio vago. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con el corazón? Esto ha sido su pasito en práctica. ¿Qué neurotransmisor libera el sistema parasimpático? Acetilcolina. ¿En qué receptor del corazón se une? ¿En serio? M2. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿El corazón aumente o disminuye su actividad? Disminuye. Bacán, disminuye. ¿Y el sistema simpático qué hacía? ¿Qué hacía? ¿El sistema simpático con quién trabajaba? ¿Con qué neurotransmisor? ¿Con qué neurotransmisor? Con norepinefrina o noradrenalina. ¿Y a qué receptores se excita en el corazón? ¿Beta 2 o 1? 1, muy bien, beta 1. ¿Y hace que el corazón se estimule o se deprima? Se estimule. Muy bien. Entonces, ¿el sistema autónomo permite el ciclo cardíaco? No, simplemente lo regula. Lo puede acelerar como lo puede deprimir. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Genial. Muy bien. Acá es lo mismo. El nervio vago es principalmente con el que trabaja el sistema parasimpático y la famosa cadena simpática. No sé si han llegado a eso en anatomía. La cadena simpática, ¿han visto? En anatomía. ¿Cadáver? ¿Sí? La cadena simpática es la que manda la información utilizando la noradrenalina. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ya para terminar, los parámetros cardíacos y con esto terminamos. Así que pueden respirar tranquilos, relajarse, oxigenarse, ventilarse. ¿Sí? ¿Cuál es el primer parámetro cardíaco? Inotropismo. Esto lo he visto con el doctor Elías. ¿Qué significa inotropismo? Fuerza de contracción. ¿Cuál es el segundo parámetro cardíaco? Cronotropismo. ¿Cierto? ¿Qué significaba cronotropismo? Frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Si yo les pregunto, ¿cuál es el cronotropismo en una persona sana? ¿Cuánto es? ¿Es en serio? 60, 100, ¿qué cosa? Latidos por minuto, ¿cierto? Muy bien. ¿El tercer parámetro cuál es? Dromotropismo. ¿Qué es el dromotropismo? Velocidad de conducción. ¿Pero velocidad de conducción de qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que se ha formado en el nódulo sinusal y circula o se conduce por todo el corazón? El potencial de acción. Es la velocidad del potencial de acción que viaja por todo el corazón. Ah, eso no me hagas esto. Has aguantado toda la clase, por favor. Dale con todo. Dale. Estefano. Vamos. Dromotropismo. ¿Qué era dromotropismo? Velocidad de contracción. ¿Cierto? El cuarto parámetro, ¿cuál es? Pagnotropismo. ¿Qué es el pagnotropismo? Es la excitabilidad cardíaca. ¿Sí? La excitabilidad cardíaca. Dígame, ¿el corazón es un órgano excitable? ¿No? Sí. Claro. Y el pagnotropismo.
Y si el corazón se excita, también puede relajarse. ¿Cómo se llama la relajación cardíaca? Se llama lusitropismo. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Algo que distingue mucho a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son las ciencias básicas. Tú conversas con un odontólogo de otra universidad y pregúntale si los han exigido, por no decir maltratado tanto, en el área de ciencias básicas. Pero cuando ustedes salgan como profesionales, las ciencias básicas le van a dar un enfoque totalmente diferente, se los puedo asegurar. Ahorita no lo ven, pero cuando tengan su título profesional se van a dar cuenta que saber ciencias básicas te da otro enfoque al momento de hacer un tratamiento, te da otro enfoque a nivel de los pacientes que estás atendiendo. Así que mi última pregunta, chicos, es: ¿se entendió el sistema cardiovascular? ¿Se entendió? ¿Verdad? Y acá.